Bien, nuevamente bienvenidos. Estamos listos para comenzar nuestra sesión webinar de hoy. Como les anticipé, estamos junto a Pablo Bastide y Sebastián Maceo. Cada uno de ellos ahora se va a presentar con una pequeña reseña de su biografía. Estamos en el ámbito de la Universidad de San Andrés, de la comunidad de prácticas para el área de recursos humanos, un espacio que hemos creado desde la universidad para compartir con colegas, reunirnos, compartir mejores prácticas, intercambiar información y estar conectados. Para ello hemos generado una serie de actividades, de materiales, pusimos a disposición de toda esta comunidad que ya viene trabajando hace tiempo en un nuevo espacio. Este es el que están viendo en este momento en pantalla. Yo acabo de pasarles el link para que puedan visitarlo y conocer todas las actividades, además de la webinar del día de hoy, en la que estaremos trabajando sobre el tema de métricas de recursos humanos. La propuesta del encuentro es que comencemos ahora, 14 horas. No vamos a tener ningún corte, vamos a estar finalizando alrededor de las 15 horas. Tendremos espacio para compartir preguntas, inquietudes, comentarios a través del chat que ustedes están viendo al pie de su pantalla. Yo estaré moderando este espacio, pueden conectarse conmigo al usuario de Daniela Mipitelio y estaré compartiendo con Pablo y Sebastián las preguntas que ustedes hagan llegar. No están habilitados micrófonos ni cámaras de video, así que no se inquieten por ese tema. Les estaré dando soporte también frente a cualquier otra dificultad que puedan tener durante la sesión, así que también pueden escribirme allí para esto. Y no quiero demorar el inicio, simplemente comunicarles que estaremos enviando el material, tanto la presentación como la grabación de la webinar, días posteriores al cierre de la webinar de hoy. Les damos la bienvenida, les agradecemos muchísimo que estén participando y estén atentos a este encuentro. Y ya los voy a dejar entonces con Sebastián. Gracias, Daniela. Buen día a todos. Buenas tardes. Solo a modo introductorio me presento. Yo soy graduado de la Universidad de San Andrés de sus posgrados ejecutivos. Soy docente de la Universidad de San Andrés y soy miembro de la consultora RHO, Recursos Humanos y Organización. Y a modo introductorio de por qué estamos teniendo este encuentro, a ver, hace aproximadamente entre los últimos 10, 20 años y muy fuertemente en la actualidad, publicaciones de autores variados, entre los cuales uno puede nombrar a Jacques Sens, a Ulrich, o las publicaciones del CLC, del Corporate Leadership Council, han instalado la idea de que recursos humanos, para mostrar su valor agregado y constituirse efectivamente como un socio del negocio, requiere desarrollar la capacidad de diseñar y utilizar métricas. ¿Diseñar y utilizar métricas para qué? Para dar soporte a la toma de decisiones del negocio, para utilizarlas como mecanismo para alinear la estrategia del negocio con la estrategia de capital humano y para evaluar y justificar inversiones en capital humano en cada unidad de negocio. Esto, a modo de definición como capacidad de la gestión de recursos humanos, parece simple, pero no lo es, y requiere de un esfuerzo sistemático y profesional por parte de no solamente de los business partners, sino de toda la comunidad de recursos humanos y toda la gestión de recursos humanos, de poder instalar lo que llamamos una cultura de la medición y de la toma de decisiones basadas en la evidencia. Y para no caer en voluntarismos y entender que esto es algo fácil de desarrollar y de resolver, y más en una capacidad que está también demostrado que es una de las capacidades de recursos humanos con más bajo nivel de desarrollo, es que les proponemos tener un encuentro con Pablo Bastide de no más de una hora, ahora él se va a presentar, y utilizar este ámbito como un ámbito de la comunidad de pares de recursos humanos que se junta, escucha, aprende y reflexiona respecto de temáticas propias de la gestión de recursos humanos, en este caso específicamente sobre cómo desarrollar una cultura de la medición
y de la toma de decisiones basada en la evidencia en la gestión de recursos humanos. Los dejo con Pablo. Pablo se va a presentar y disponible después para cualquier tipo de pregunta. Gracias. Buenas tardes. Bueno, como ya Sebastián anticipó, mi nombre es Pablo Bastide. Soy profesional en ciencias económicas de origen y luego me dediqué a las ciencias vinculadas con los recursos humanos. Me formé en la metodología del Saratoga Institute y desde el año 2003 a la fecha dirijo la consultora Gestionar, que se especializa tanto en la generación de tableros de comando para empresas como en la elaboración de reportes de mercado con más de 150 empresas participantes. Voy a invitarlos a todos los asistentes a que compartamos un poco no solo la implementación metodológica de un esquema de indicadores, sino aquellas razones por las cuales yo necesito acompañar culturalmente la necesidad de medir y también aquellos elementos a tener en cuenta ante una venta interna dentro de la compañía de este esquema de medición. Yo siempre trabajo con un concepto de paralelismo en lo que nosotros como seres humanos tenemos incorporado cuando nos hacemos, por ejemplo, un análisis de laboratorio. Ese análisis de laboratorio que consiste en chequearnos nuestra salud, nos da un resultado que tiene determinados valores, determinados indicadores, son métricas de nuestro organismo. Ahora, ¿qué hacemos con esas métricas? Fundamentalmente, disparamos dos acciones. Una es inmediata y es fijarnos cómo está nuestro valor respecto a un valor estándar, a un valor esperado, que es el llamado valor normal. Por ejemplo, si yo del análisis quiero chequear mi medida de colesterol, seguramente voy a fijarme cuánto representa el valor normal, el valor esperado del colesterol y cómo me posiciono. Y después tengo una lectura posterior, que es la de un profesional, de un médico, donde le mostraré mi análisis de laboratorio y él me dirá qué acciones correctivas necesito emprender para mejorar mi salud. Bien, este paralelismo que es muy está implícito, es muy obvio en nuestra actividad como seres humanos, es lo que busca como objetivo central un esquema de métricas o indicadores en una organización. ¿A qué me refiero? Busca plantear instancias de medición que ayuden, en principio, a analizar si las políticas del capital humano que está implementando la empresa son correctas o no. Es decir, si tienen valor agregado, si se obtienen resultados esperados. Acá remarco que no es lo mismo apuntar a medir si la implementación de las políticas de recursos humanos son correctas a medir que la gestión del área de recursos humanos es buena. Son dos cosas muy diferentes y no es el objetivo de un esquema de indicadores. Cuando yo persigo controlar al área de recursos humanos, voy seguramente al fracaso. Entonces, les decía que la necesidad de mostrar si genera o no valor agregado nuestras prácticas como organización, nos llevan a una segunda lectura, que es aquella de los valores esperados, los valores razonables, los valores normales. ¿Qué es lo que les decía en el análisis de colesterol? Bueno, esos valores esperados los aporta un relevamiento de distintas organizaciones que componen nuestro mercado local e internacional. Es decir, que obteniendo ambas mediciones, la propia de la organización y validando con sus políticas y la externa de mercado, yo puedo decir que estoy en un proceso de análisis de la salud organizacional en términos de ¿qué? De su política de recursos humanos. Y acá incluyo la política de adquisición, o sea, cuando estoy en la etapa de ingreso, la política de mantenimiento, de motivación del capital humano,
y de retención. Ahora vamos a ver brevemente algunas consideraciones a tener en cuenta. Jacques Ixelles plantea, que fue un poco el padre de toda esta metodología de medición, que la gestión de recursos humanos integralmente tiene una cadena de valor que puede subdividirse en dos grandes instancias. Aquellas que componen los recursos, los procesos y los productos / servicios que presta la gestión de recursos humanos, y eso es medible en términos de costos y es medible en términos de intervención de recursos humanos. ¿A qué me refiero? Si yo estoy analizando una intervención, como puede ser la selección del personal, el recruiting, lo que esta cadena de valor va a buscar es, primero, lograr medir la aplicación de recursos para hacer esa selección. Recursos humanos, recursos económicos, consultoras, procesos. Y ahí voy a tener una primera medición. La segunda medición, que quizás es la más difícil o la que necesita más tiempo, es aquella que se refiere al impacto que tuvo y al valor agregado organizacional. Y ahí entramos en un análisis de detalle de lo que sería la medición. Porque el impacto, ¿cómo lo puedo medir? Bueno, en un proceso de selección, el impacto inicial estaría dado por resolver el proceso de selección, es decir, colocar al postulante en su puesto de trabajo. El segundo impacto sería poder medir el desempeño del postulante a corto y mediano plazo. Y el valor agregado sería si el postulante elegido mejoró el desempeño medio en el área a donde ingresó. Esto es a modo de ejemplo muy concreto. Todo este proceso de evaluación, nosotros lo podemos hacer para la mayoría, por no decir todas, de las intervenciones de recursos humanos. Pero hay que tratar de diferenciar cómo apuntalamos ese proceso de medición con un eje que apunta al conocimiento. Ahora, para llegar al conocimiento, yo necesito discernir entre lo que es un conjunto de datos, un conjunto de juicios, agregarle un procesamiento sistémico, un procesamiento inteligente, que me va a dar conocimiento. ¿El conocimiento para qué me sirve? Para mejorar, para actuar, para emprender acciones de mejora. Cuando este no es el objetivo, realmente, y esto con más de 20 años de experiencia, les puedo decir que tiene alta probabilidad de fracaso. Si una organización implementa un esquema de indicadores solo por el objetivo de control, por el objetivo de cumplimiento, esto termina convirtiéndose en una herramienta no solo improductiva, sino hasta perjudicial. En cambio, cuando las conclusiones se orientan a generar capacidad de actuar, cambia y la tendencia es a enriquecer esa herramienta y el uso. Les decía que el primer paso es poder distinguir lo que es un dato de un juicio y a partir de ahí los distintos tipos de juicios. Yo acá tomo como ejemplo la elaboración de un indicador que ayude a medir el impacto del costo laboral respecto al costo de operar que tiene una empresa. ¿A qué me refiero? A tratar de evaluar y monitorear a través del tiempo cómo impacta el costo laboral con todas las diferenciaciones que pueden estar dadas por crecimiento o variación de dotación, por crecimiento del salario en términos absolutos o en términos relativos, y ese impacto en la productividad a través de la relación con los costos totales de empresas. Cuando yo apunto a un dato, el dato es simplemente un valor absoluto. Deberé tomar un número que me refiere o me referencia a las compensaciones abonadas. Y acá la clave en términos de afianzar la calidad de la información es que la fuente sea exactamente, que responda exactamente a lo que es la realidad, que no trabaje con proyecciones, que no trabaje con presunciones, es decir, que ese dato sea el fiel reflejo de lo que la empresa abonó en el periodo. A partir de ahí yo me puedo conformar en un dato, pero para poder emitir juicios yo necesito darle un vuelco a la lectura.
¿Y a través de qué doy ese vuelco? De algo muy sencillo, que es buscar otro dato que tenga relación fuerte con el primer dato elegido. Es decir, voy a elaborar un indicador, una métrica, y relaciono el costo laboral sobre los costos. Ahí la clave es que ese indicador sea relevante y sea importante y sea utilizable para toda la organización. Luego voy al tercer paso, que quizá es el que más tiempo me va a demandar, que es la elaboración de los distintos juicios. Fíjense que el primer juicio que tengo disponible va a ser el juicio histórico. El juicio histórico simplemente refleja cómo evolucionó el periodo anterior, el periodo actual respecto al periodo anterior. Es decir, bajó, subió, se mantuvo en los mismos márgenes. Ahí la clave es la constancia. Y este es un elemento muy importante. Si yo no genero una cultura perseverante en esta herramienta, no tiene utilidad. ¿A qué me refiero cultura perseverante? A saber que necesito una constancia mínima. Podemos hablar de un semestre, podemos hablar trimestralmente. Por lo menos 2 veces al año yo debo construir este tipo de mediciones para enriquecer el juicio histórico. A partir del juicio histórico yo puedo elaborar el otro juicio, que es el que llamamos objetivo, y tiene que ver con cumplir o no cumplir. ¿Y cumplir qué? El target objetivo que planteé como empresa. A ver, haciendo un paralelismo con el análisis clínico, yo digo, si me planteo para el próximo año bajar mi nivel de colesterol, ese va a ser el juicio objetivo, si lo logré o no lo logré. ¿Y cómo lo voy a estar midiendo? Por el resultado, pero en el medio, por las acciones implementadas. Si yo no abandoné ninguno de los hábitos perjudiciales, seguramente no voy a poder bajar el nivel de colesterol. Yendo al ejemplo del costo laboral, si yo tengo como objetivo bajar el impacto del costo laboral, por lo cual quiero generar mayor productividad, debo implementar acciones. Y luego mediré dentro de 3, 6 meses, un año, si cumplí o no cumplí. Por último me quedan los otros dos juicios, los que llamamos competitivo y valorativo. Y esto tiene que ver con el mundo exterior. El competitivo tiene que ver con si me posiciono por encima o por debajo de una media de mercado. Acá la clave es ser homogéneo, trabajar con los mismos criterios de comparación. Si yo al calcular un indicador no tomo el mismo criterio que la muestra de mercado, seguramente no va a ser comparable. Es decir, si todos los seres humanos nos hiciéramos un análisis de laboratorio con criterios diferentes, no existiría un patrón de mercado o un valor normal. Y por último, el juicio valorativo, que quizá una empresa lo adquiere a partir del tercer año de medición, tiene que ver más con una interpretación estratégica. Y esa interpretación estratégica tiene una fuerte relación con el hacia dónde quiere ir la empresa. El hacia dónde apunta a que los cumplimientos de esos parámetros razonables tienen que estar vinculados con el periodo en que la empresa se encuentra. Es decir, si es una empresa en crecimiento, seguramente va a haber indicadores que van a tolerar mayores desvíos. Si es una empresa que está en una meseta, que ya está absolutamente en una actividad programada, los desvíos se acotan. Y si es una empresa que está en reestructuración, ahí cambia el criterio y seguramente tengo cero tolerancia hacia los desvíos. En definitiva, esta escala que va de un dato a un juicio valorativo es el gran desafío que tenemos que construir y que genera una necesidad de implementación de esta cultura de medición. Esta cultura de medición a la que me refiero tiene que ver con, primero, instalar esta herramienta a nivel corporativo, pero también sabiendo que somos un área de servicios, el área de recursos humanos es un área de servicios, y que el usuario directo no somos nosotros mismos, sino que van a ser cada uno de los responsables de cada área. Es decir, que la línea, en definitiva, es mi usuario directo. Y yo tengo que escuchar a la línea, tengo que hasta aprender por dónde pasa su demanda de información. Y cuando
genero esa información. Por ejemplo, si voy a evaluar la capacidad de retención que tiene la empresa y cada una de sus áreas, me estoy refiriendo a medir algo tan sencillo como es el índice de rotación voluntaria y ahondar más en las causas. Yo tengo la obligación, primero, de compartir esa información con cada una de las áreas, obviamente con la dirección general. Segundo, tengo que analizar de manera consensuada las razones del por qué encuentro un desvío. Porque en definitiva va a ser el responsable de cada área quien me va a demandar un servicio desde recursos humanos para poder disminuir y minimizar el impacto negativo de la rotación voluntaria. Y ahí aparece una definición que es muy importante: con qué tipo de indicadores tengo que trabajar. Y yo considero que hay tres grandes grupos. Uno que trata de medir lo cuantitativo, que es aquello que responde a la pregunta ¿cuánto? A ver, ¿cuánto es tu índice de rotación voluntaria? El 7% anual. Después veré, por los distintos niveles comparativos de mercado internos históricos, si estoy en lo esperado o no. Después tengo una medición cualitativa que busca detectar las mejores prácticas, y ahí ya no me interesa la pregunta cuánto, sino cómo, es decir, va a responder a cómo se compone tu rotación voluntaria. Supongamos que mi rotación voluntaria como organización se compone de un 70% de desvinculaciones por motivos de desarrollo. Fíjense cómo esto ya me aporta un enriquecimiento de la información. Ya no me interesa tanto el cuánto, sino que me interesa la composición. ¿Por qué? Porque me da una prioridad, me marca una prioridad. Yo deberé establecer, tanto para la compañía como para cada área donde detecte este desvío, algunas estrategias para disminuir que la gente se vaya por carencia de expectativa de desarrollo. Después veré si lo logro, pero el primer diagnóstico lo tengo gracias a un esquema de indicadores, si no, no lo tendría. Si yo no supiera, y hago una pregunta general a todos los asistentes o participantes de esta charla, si yo no tuviera ese análisis cualitativo, no sabría a qué debería darle prioridad en términos de política de retención. Porque es muy distinto tener una alta rotación voluntaria por causas de desarrollo que por causas económicas. Y por último tengo un grupo de indicadores que trabajan sobre un modelo conceptual. Esto no me voy a detener demasiado, pero implica desarrollar indicadores para algo que yo espero que va a suceder en el futuro. Por ejemplo, si quiero implementar un nuevo convenio con una universidad para generar pasantías y jóvenes profesionales, bueno, plantearé un esquema de medición para ver cómo evoluciona. Otro punto también muy importante en el esquema de las mediciones es cómo tipificamos cada uno de los indicadores que queremos incluir. En principio tienen que ser indicadores que me generen algún valor. Hay toda una propensión a abrumarnos con información, a generar un cúmulo importante. Hasta por ahí, muchas veces yo detecto que es para mostrar que hago algo, pero no todas tienen valor. También generar mediciones que todos puedan utilizar. Me refiero a todo tipo de organización, ser homogéneo con los criterios. Lo que les mencioné hace un ratito, ser perseverantes, tener continuidad, establecerla y cumplirla. Tener siempre claro que el énfasis lo tengo que poner en la interpretación tanto sistémica como alineada a la estrategia de la empresa. Yo, con esto les doy un ejemplo muy claro. Si yo genero un indicador en una empresa que mide el ausentismo y la empresa trabaja por sistema de premios y castigos por cumplimiento de objetivos, estoy yendo en contra de la cultura y de la estrategia de la empresa. ¿Se entiende? Porque voy a hacer foco en una medición del presentismo o ausentismo, pero en cambio una estrategia de la empresa que va a premiar y que busca que su factor humano, su capital humano, cumpla objetivos y a partir de ese cumplimiento premiar. Y luego permitirme detectar aquellas prioridades a partir del complemento con mediciones cualitativas.
¿Cuáles son algunos de los objetivos? El primer objetivo, yo lo mencioné al pasar, es que esto sea una herramienta corporativa, que esté inserta en un esquema cultural de medición y que nadie ya discuta si es necesario medir o no es necesario. Creo que ese fue el gran cambio en los últimos 10, 12 años en Latinoamérica. Ya dejamos de discutir si es necesario. Ahora lo que discutimos es cómo lo implemento, qué tengo que tener en cuenta, con qué soporte. El otro objetivo es siempre detectar oportunidades de mejora, nunca controlar por el control en sí mismo. Los resultados los debo medir de manera homogénea. A modo de ejemplo, si yo estoy teniendo un éxodo de empleados antes que cumplan un año de antigüedad, ¿a qué me refiero? Que mi índice de rotación voluntaria con la gente recién ingresada es muy alto, yo tengo que hacer una lectura absolutamente integral y homogénea. ¿Por qué? Porque es muy factible que me esté expresando un problema de selección y no un problema de retención. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un mayor impacto de las renuncias en el primer año de permanencia en empleado, es muy factible que esté equivocado en mis políticas de empleos o de selección. Porque es comprobable, le diría en el 90% de los casos, que con una persona renuncia antes de cumplir un año, es más una diferencia entre expectativas empresa-empleado que un tema de retención o motivación. Poder generar una frecuencia histórica para generar un tablero de comando y evaluar siempre las necesidades de talento humano y también de tercerización. ¿Cuáles son las características antes de definir un esquema de indicadores? Que sean relevantes por sí mismos, que lo pueda aplicar a nivel corporativo, a nivel área, y que otras organizaciones con las que me quiero comparar también se pueda aplicar. Generar fórmulas de cálculo que sean entendibles para toda la organización. Recuerden que yo voy a interactuar con todas las áreas de la empresa, con formaciones diferentes que tienen una diferente aplicación de disciplinas, es decir, profesiones muy visibles. Entonces, yo me tengo que centrar en que la construcción del indicador debe ser clara y entendible para cualquier persona de la empresa. Y el otro tema fundamental, que acá sí me quiero detener un par de minutos, es ¿qué pasa con mi fuente de elaboración de la materia prima? ¿Cuál es la materia prima de los indicadores? Es la generación de los datos que lo van a construir. Bien, esta materia prima yo la extraigo a través de una herramienta que es mi sistema de información que tengo en la compañía, ya sea sistema integral o sistema de recursos humanos. Si ese sistema no funciona, ya sea porque no me asegura calidad de información o no me la asegura en tiempo o me demanda cada vez más mano de obra artesanal, lo que va a estar es impactando negativamente en la producción de los indicadores. ¿A qué me refiero? Que si la extracción de la materia prima no es buena, no puedo pretender métricas que me permitan medir y generar acciones de mejora. Entonces, muchas veces obviamos este paso y decimos el sistema me va a complementar, me va a brindar la información necesaria. Yo la recomendación que les doy es no confíen tanto. Hay una brecha entre la necesidad que tenemos como usuarios para elaborar indicadores y lo que los sistemas nos ofrecen. Esa brecha tiene que ver con que la complejidad de los sistemas demandan mucha mano de obra para cargar los datos, que debería estar alineado ya a, por ejemplo, el sistema común que tengo o habitual para liquidar el payroll. Y esto no ocurre. Entonces, ¿cuándo me encuentro con esta dificultad? Cuando voy a generar los resultados de los indicadores y generar un tablero de comando. ¿Por qué? Porque omití
permití validar que mi fuente de extracción de materia prima funcione de acuerdo a mi expectativa. Los indicadores también nos dan un feedback de cuál es el resultado de todo ese esfuerzo, nos permiten comunicar qué es importante para la organización y qué no, esto que les decía hace un ratito. Si yo mido el ausentismo, estoy diciendo que para la organización es importante medir el presentismo de la gente. Si yo no incluyo el ausentismo e incluyo cumplimiento de objetivos individuales, de área, de equipo de trabajo o organizacionales, lo que estoy transmitiendo a partir del indicador es que a la organización lo que le interesa es el cumplimiento de objetivos. Me permiten establecer alarmas de dónde tengo que focalizar mi atención, me permite establecer juicios con fundamento. Este es otro tema que muchas veces genera debate. ¿Cuál es la diferencia entre un juicio y un prejuicio? Bueno, el prejuicio es establecer un juicio de valor sin fundamento. El juicio es, en definitiva, establecer un juicio de valor con fundamento. El esquema de indicadores que constituye ese fundamento. Yo digo, desmitifica, quita esos mitos que existen donde uno escucha, capacitamos poco, invertimos mucho, pagamos poco, tenemos mucha gente, la productividad es baja, tenemos rentabilidad baja. Es decir, esa mitología asociada al factor humano, a través de la construcción de los indicadores, lo único que disipan es los prejuicios y trabajan sobre el juicio de valor. Después veré, ahí sí, a partir del juicio de valor, dónde tengo que generar acciones, por lo menos, que intenten modificar ese desvío observado. Pero también a veces nos ratifican fortalezas. Y hay empresas que durante muchos años generan indicadores con resultados satisfactorios, y en ese mecanismo de validación lo que está implícito es justamente fortalecer prácticas que son exitosas. Bien, en líneas generales, como para catalogar el perfil que podría tener un grupo de indicadores, yo digo que tenemos básicamente 5 grupos de indicadores. Supongamos que voy a medir la gestión de capacitación de una empresa. Yo digo, puedo medir un grupo de indicadores que apunten a medir el costo por la prestación de servicio. ¿Cuál será el indicador? Bueno, aquel que elabore, que trabaje con la inversión en capacitación y la cantidad de horas dictadas. Estableceré un parámetro de valor hora promedio o esa inversión en capacitación junto con la dotación capacitada me va a dar una medida de inversión real por cada empleado de la compañía. Si yo quiero agrupar los indicadores por un direccionamiento hacia medición de tiempos, trabajaré con la cantidad de horas dictadas por cada empleado de la compañía. O sea, generaré un indicador que promedie la cantidad de horas totales con la cantidad de empleados de la organización. ¿Qué estoy midiendo? La cantidad de horas que brindé por mi política de capacitación. Otro grupo de indicadores tiene que ver con la relación entre lo utilizado y lo producido. Es decir, con qué cantidad de recursos yo brindé el servicio de capacitación interna. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la distribución de mi capacitación en términos de capacitadores y política de capacitación interna, externa y compra? Otro grupo de indicadores tiene que ver con medir la tasa o la calidad o la tasa de defectos. Por ejemplo, una buena medida en capacitación es tratar de medir la gente no capacitada, ya sea porque fue convocada y no asistió o porque directamente quedó fuera del plan de capacitación. Si a eso le agrego una medición del desempeño de esta gente, puedo establecer
una relación causa-efecto entre mi política de capacitación y el desempeño de la gente. Y por último, que está muy vinculado a esto que decía, son aquellos indicadores vinculados con los comportamientos y reacciones de la gente. Y esto apunta más a lo motivacional, no solo al desempeño, sino a cómo manifiesta el empleado a través de la política de capacitación recibida su mejora o no en cuanto al sentido de pertenencia, al compromiso y a la motivación con la organización. Esto, seguramente, esto último, no es ni rápido ni fácil de medir, pero sí es posible. Algunas ya consideraciones más prácticas o de trabajo de campo. Yo en general trabajo o recurro a tres tipos de información para generar indicadores. Tengo información monetaria, información económica, información de dotación e información simplemente acumulativa o cuantitativa. Y para los tres tipos de información a la que voy a recurrir, yo necesito definir previamente la frecuencia de almacenamiento para poder generar indicadores. Vamos a los datos monetarios. En general, y para poder tener en cuenta variaciones inflacionarias, variaciones de tipo de cambio, la conveniencia o sugerencia es siempre almacenar, guardar los datos monetarios mensuales. ¿Por qué? Porque al cabo de un periodo, por ejemplo, anual, a mí me permite, si quiero, netear el efecto inflacionario o hacer una conversión a moneda extranjera. Si yo lo acumulo en un total del periodo, esto no lo puedo hacer. Los datos de dotación, en general, hay que trabajarlos de manera promediada en el periodo. Si yo estoy analizando un año completo, el dato de dotación es la dotación anualizada, pero en base al promedio de cada uno de los meses. No es lo mismo una empresa que tiene en enero 3.200 empleados, en diciembre tiene 3.800, que yo tome la dotación a fin del periodo, porque voy a estar tomando una dotación por encima del promedio real. Por último, los datos cuantitativos son los más sencillos. Por ejemplo, cantidad de horas de capacitación, cantidad de altas, cantidad de bajas. Eso los acumulo al cierre del periodo. La frecuencia de carga, yo les puedo decir que son frecuentemente o habitualmente se utiliza entre el trimestre y el semestre. Pero hay empresas que lo hacen mensual y hay empresas en el otro extremo que lo hacen una vez al año. Yo creo que el periodo ideal para trabajar tiene que ver con de un trimestre a un semestre. Una distinción muy importante a nivel organizacional para generar los indicadores es establecer una segmentación poblacional. No es bueno trabajar con indicadores absolutos del total población. Si estoy analizando un indicador que, por ejemplo, me quiera graficar la cantidad de horas recibidas de capacitación, a nivel compañía es una cosa, pero es necesario abrirlo por los niveles poblacionales. Si bien cada compañía posee niveles organizacionales diferentes, hay una pirámide que se adecua a la mayoría de las organizaciones que tiene que ver con un nivel conductivo o dirección, que es aquel que tiene responsabilidad estratégica, un nivel de mando medio que tiene responsabilidad de supervisar la parte operativa. Y luego tenemos dos grupos poblacionales de soporte, el nivel analista técnico profesional, que son puestos que tienen una base en el conocimiento ya sea adquirido por la profesionalidad o por la experiencia en el cargo, pero que no tienen gente a cargo. Y después los puestos que tienen netamente objetivos operacionales, que los llamamos nivel operativo. Si yo puedo subdividir o segmentar la información en estos cuatro niveles organizacionales, voy a cumplir, y les diría con alta probabilidad de éxito, la
la interpretación de los indicadores. ¿Por qué? Porque a mí la segmentación poblacional me permite focalizar mi iniciativa hacia el grupo que me está generando algún desvío. Si yo lo tengo todo integrado, y es muy factible que me pierda la oportunidad de detectar esas oportunidades de mejora. Vamos a ver los indicadores más utilizados en términos de mi utilidad interna y mi utilidad potencial para compararme, o lo que llamamos un proceso de benchmarking. ¿Qué tendencia se está observando en el mercado? Tenemos un grupo de indicadores que apuntan a medir la estructura de la organización, la productividad, y esto está dado por indicadores que relacionan dotación, variables económicas de la compañía, como puede ser la facturación y pueden ser los costos operativos, la distribución de la dotación en términos de puestos de supervisión, puestos de soporte, análisis demográficos muy útiles cuando yo tengo que interpretar otros indicadores que tienen que ver con la formación de los recursos humanos, tiene que ver con la antigüedad, tiene que ver con la edad, tiene que ver con la procedencia. Es decir, cuanto más detalle demográfico, más rápido me permite detectar relación causa-efecto. Luego tengo un grupo de indicadores que apuntan a la medición de la estructura propia y las prácticas implementadas del área de recursos humanos. Tengo indicadores que miden mi política de compensaciones, indicadores que miden mi política de beneficios, indicadores que miden mi política de selección, mi política de capacitación y mi gestión de desarrollo, mi política de relaciones laborales y salud ocupacional. Y por último, y esto es más nuevo, se están desarrollando indicadores que permitan medir impacto de las acciones de cualquier área staff de la compañía. ¿Por qué? Porque las áreas productivas y comerciales prácticamente por naturaleza se miden. ¿Por qué? Porque está implícito en su razón de ser. Un área productiva necesita medir sí o sí su output en términos de productividad. Y un área comercial también en términos de logro de clientes, logro de objetivos. Las áreas staff son las que comúnmente miran y dicen, bueno, ¿qué puedo medir? ¿Cómo puedo demostrar que estoy en el camino correcto? Y también se generan algunos indicadores. A los 5 minutos más, ¿está bien? Y abrimos el juego de preguntas. Dale. ¿Está bien? Dale. Bien, algunos obstáculos. El primero que aparece, creo que lo comenté, es el exceso de información. Hay que trabajar con lo que se llama el concepto de significatividad, que es la definición de importancia que le voy a dar a aquellos datos e indicadores que forman parte de mi sistema de información o indicadores. El carecer de una visión funcional. Esto es muy importante, no hay que tomar o interpretar a partir de la lectura de un indicador o de un resultado una conclusión. Yo tengo que generar un cruce de hipótesis porque con un indicador solo no tomo conclusiones ricas o útiles. Generar falsas expectativas. A ver, esto ¿es una herramienta importante? Sí. ¿Es una herramienta útil? Lo es. ¿Es una herramienta que necesita, como les decía, continuidad, perseverancia y hasta cultura de medición? Sí. Pero no es una herramienta que me va a solucionar todos los temas o todos los problemas que yo tengo en la gestión del capital humano. Simplemente me va a aportar fundamento para la toma de decisiones. Entonces, hay que trabajar de manera cauta, sin generar esas expectativas que luego, con el correr del tiempo, se transforman en un boomerang. ¿Por qué? Porque no es una herramienta que vaya a solucionar inmediatamente todos los problemas de la organización. Y por último, el carecer de un soporte informático. Insisto, primero hay que validar la existencia de un soporte informático que acompañe la elaboración de los indicadores. ¿Cuáles son las etapas medianamente definidas que yo les puedo sugerir?
La primera etapa, y que hay que tomarse un tiempo y que hay que dedicarle análisis, es seleccionar los indicadores. Todo el tiempo que yo invierta al inicio me va a volver en términos de beneficio cuando ya el proyecto esté en curso. Cuando digo seleccionar los indicadores es tener en cuenta, escuchar a mis usuarios, directores y gerentes de cada área, estar atento a cuál es el presente de la compañía y hacia dónde va su estrategia, y obviamente las prácticas de mercado más utilizadas en lo que es gestión de capital humano. Este componente no me debe superar más de 25 o 30 indicadores a lo sumo. Cuando supero ese número, entro en una relación costo-beneficio perjudicial. Definir la periodicidad, esa es la segunda etapa. Y cuando hablo de periodicidad, me refiero periodicidad de captación de la materia prima, captación del dato. Yo puedo definir todos los meses, como les dije, por trimestre, por semestre. Recomendación, traten de almacenar la información mensualmente, aunque después no generemos el indicador en el mes. La segmentación es la tercera etapa. Yo tengo que definir, segmentar la información tanto por el tipo de negocio, por las áreas y por el nivel organizacional de los puestos. En la medida que genere una mayor apertura, la herramienta va a ser mucho más concreta en cuanto a sus conclusiones. Definir la frecuencia de la publicación, es decir, una vez que tengo almacenados los datos, yo defino cuándo presento los informes para analizar sus distintas evoluciones. Y ahí no hay que forzar la publicación. Yo creo que trabajando con un trimestre estamos en un equilibrio bastante manejable. Establecer objetivos a cumplir. Ya a partir del segundo año de trabajar con indicadores, la empresa puede generar objetivos a cumplir. ¿Con qué me favorezco? Que ya no me comparo solo con una simple evolución o con el mercado. Me comparo con lo que quería cumplir y cumplí o no cumplí. Es decir, llegué a la meta o no llegué. Trabajar con técnicas visuales para detectar desvíos y fortalezas. Utilizar la tecnología para el formato de publicación y cuanto más gráfica sea mejor. Y algo que lo dejo para lo último, pero también debe estar al inicio, que sería el punto cero. Siempre este proyecto debe tener una cabeza visible, tiene que tener un líder de proyecto, un project leader. ¿Por qué? Porque es la mejor manera de aunar tanto información, criterios en cabeza de alguien y que va a conducir el funcionamiento y la lectura, por sobre todas las cosas, de los indicadores y su interpretación. Algunas claves que a través del tiempo son más que comprobables. Mantener un buen vínculo para obtener la información necesaria de todas las áreas de control de gestión. Ser muy respetuoso de la homogeneidad de los datos, porque esto me asegura una buena medición. Siempre dedicar un tiempo mensual a la carga y almacenamiento de datos, pero no forzar la interpretación, porque a veces en un mes, tanto por razones de estacionalidad o por otras razones, no me sirve para interpretar. Utilizar datos reales, no trabajen con datos estimados, porque el dato estimado en definitiva es una proyección. Y generar compromiso con todos los integrantes del área para poder después vender internamente esta herramienta. ¿A quién? A mis usuarios directos. ¿Cuál es la metodología? Bueno, en general, una vez implementado, está el tiempo de la elaboración de la información, el tiempo del coaching y asesoramiento para interpretar los criterios de información y luego la interpretación del resultado. Este es un ciclo continuo que se puede trazar a lo largo de un año calendario. Por último, en esta lámina que les estoy proyectando, les muestro un caso concreto de lectura de algunos indicadores. Son indicadores de productividad y de análisis demográfico, pero a mí lo que me interesa es básicamente que se lleven un concepto, que es el número por sí mismo no me dice nada. Entonces yo
necesito en una comparación establecer, como se puede ver en la lámina, el valor de la empresa en el año actual, el valor de la empresa el periodo o año anterior, el valor del mercado, pero fíjense que las últimas dos columnas me dicen cómo evolucionó la empresa y cómo evolucionó el mercado. Con una simple lectura gráfica y nada más distinguiendo el color, yo puedo marcar con una fibra donde huelo, donde supongo que puede haber un desvío. ¿Por qué? Porque es donde tengo diferencia de color. Si la evolución empresa, por ejemplo, tiene color rojo y la evolución mercado tiene color azul, lo que me está diciendo es que yo voy en un camino y el mercado va en otro. Después analizaré la brecha, el valor, etc. Pero esa es la primera alarma. Y muy rápidamente yo como gestor interno de los recursos humanos, del capital humano, puedo ir detectando desvíos. Bueno, dos preguntas cortitas. La primera, ¿cómo se incorpora dentro de todo este mundo de las métricas la tendencia del analytics en recursos humanos? ¿Dónde ves que empieza a aplicarse? ¿Dónde empieza a incorporarse en la gestión de recursos humanos? Mira, va muy lento, Okay. pero hay señales que se está incorporando. Yo creo que la incorporación más rápida se está dando en aquellas áreas de servicio de recursos humanos o prácticas más hard. O sea, aquellas que necesitan construir y llevar adelante prácticas, pero siempre vinculado a lo que comúnmente llamamos hard. ¿A qué me refiero? A la parte del costo laboral, a la parte de la conflictividad gremial, y va más lento en aquellas funciones que tienen, yo digo, son llamadas soft, pero en realidad tienen un espacio temporal tanto de medición como de evaluación más largo, ¿no? Es decir, las políticas de desarrollo, de capacitación, de retención. Y lo que esto es una opinión muy personal, está un poco cambiando el mix de el factor humano dentro del área de recursos humanos. Ya es casi imposible hacer una distinción entre un perfil y otro perfil. Creo que se está muriendo el perfil hard y el perfil soft. Creo que se está llegando a una integración. ¿Por qué lo vinculo con esto que de lo que me manejo? Porque cada vez más aparece la interrelación entre la necesidad de medir, pero también la necesidad de esperar que esas políticas tengan algún retorno para la empresa o no. Muy bien. Y la última de mi parte, que no estaba pautado esto de antemano. ¿Qué es lo que más crees que les cuesta a los miembros de recursos humanos para desarrollar una cultura de misión? ¿Dónde está lo que más les cuesta? A ver, creo que es, me incluyo yo primero, claro, creo que es una condición humana el no aceptar inicialmente que haya una herramienta que me está diciendo hay cosas que no están bien. A ver, puede ser un espejo, puede ser una balanza, que me va a decir algo que por ahí yo no lo creía o no lo sabía. Entonces, a partir de ese principio que tenemos como seres humanos, creo que el mayor obstáculo que estamos atravesando es la falta de aceptabilidad inmediata que una herramienta me puede brindar desvíos para poder mejorar y no que me está brindando un control en lo que yo hago mal. Bien, muy bien. Y ese cambio yo lo veo que por ahí a nivel formativo se va a dar en las próximas generaciones, en la que digamos, está llegando a niveles conductivos de acá 5 o 10 años. ¿Por qué? Porque ya lo empezaron a ver desde su formación universitaria. Nosotros que estamos un poquito más grandes... Nos costó más. Claro, nos costó más. Algunas preguntas específicas, Daniela, decirnos cuando llegamos al límite de tiempo. Si existe algún estudio que relacione porcentaje de inversión en capacitación sobre payroll con la productividad y o sustentabilidad de la empresa. A ver, ¿Sería más por productividad que por sustentabilidad? Sí, hay estudios. En realidad nosotros hacemos un estudio
general de mercado, con más indicadores, pero puntualmente tomamos las empresas que más invierten en capacitación y después medimos su rentabilidad operativa y su productividad. En el 100% de los casos, las empresas que invierten más en capacitación tienen mayor productividad. Ahora, y esto lo quiero distinguir bien claramente, ¿es el huevo o la gallina? Porque algunos dicen, bueno, invierte en capacitación porque tiene buenos resultados. Es decir, en otras palabras, porque tiene plata, porque los resultados le dan, invierte. Y está la postura, no, esperemos, se invierte para mejorar los resultados. Más allá de esta discusión, a través de los años se puede comprobar que a través de este estudio la inversión en capacitación trae mejora en la productividad. Ahora, ojo, porque también hay empresas que invierten muy bien en cuanto a volumen, en cuanto a distribución, pero después no tienen retención de esa población. Con lo cual, ¿qué está pasando? Exportan talentos capacitados, que se los lleva alguna otra compañía. Como una escuela. En una escuela, exactamente. Pero sí, existe eso y es una relación causa-efecto muy directa. Y una segunda pregunta que sintetiza varias que me pasaba Daniela es ¿dónde, si existe alguna fuente donde se pueden obtener datos de evolución del mercado que sean públicas, que se puedan obtener medianamente fácil para establecer alguna comparación? A ver, bueno, no es el objetivo de la charla, es decir, esto es una charla absolutamente dentro de un aspecto docente, pero bueno, yo lidero una consultora que hace 20 años hacemos estudios de mercado. Los estudios de mercado son direccionados para empresas que también utilizan los indicadores. ¿Por qué? Porque el estudio de mercado necesita esa homogeneidad. ¿Qué quiero decir? Que nuestro informe, llamado Reporte BIC, que agrupa 130 indicadores, está elaborado con datos de más de 160 empresas que intercambiamos 2 veces al año reuniones de presentación, comparación y evolución. Pero claramente ese informe de mercado necesita una interacción, es decir, la empresa accede a través de también incorporar sus datos y poder tener este ejemplo de comparación. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Una más? Una pregunta más. Y yo después sintetizo 4 o 5 cosas. ¿Qué herramientas recomiendan para la construcción de un tablero de recursos humanos? Si hay alguna, imagino que tiene que ver con sistemas, infraestructura tecnológica. Era una pregunta que no quería que me hagan, pero porque no recomiendo ninguna. Porque por la experiencia me doy cuenta que por más recomendación, por una cuestión ética, no voy a dar ningún nombre, terminan no funcionando y lo que funciona es un desarrollo propio de la empresa que a partir de la necesidad interna define las métricas, después define la procedencia del dato y bueno, después con algún desarrollo adicional de elaboración de gráfico, eso sí funciona bien. Con el resto, la mayoría de las experiencias son perjudiciales en la relación costo-beneficio, ¿no? Bien. A ver, 4 o 5 cosas que a nivel personal cada uno puede haberse anotado y resumido algunas cosas. Yo me anoté 4 o 5 que para mí son importantes para la comunidad de recursos humanos en general. La primera es ponerle inteligencia al dato, no medirse por medirse y trabajar en la métrica como una forma de establecer causas y efectos. La segunda, ser constante en el tiempo, de tal manera que me pueda, lo que a mí me importe, que me pueda comparar en el tiempo. La tercera, no construir tableros de comando para mirarnos al ombligo los profesionales de recursos humanos, sino usarlos como y disponibilizárselos al negocio y que sean parte de, inclusive algunos, del tablero de comando del negocio. No medir todo, sino priorizar indicadores según el valor del capital humano en el marco competitivo y estratégico que tenga cada organización y cada momento de esa organización. Contar con infraestructura de sistemas para poder tener información confiable
y utilizar la evidencia y los datos para ratificar o ratificar percepciones sobre cuestiones de capital humano que muchas veces están en la discusión etérea, y a partir de los datos uno puede poner los blancos sobre negro y analizar en conjunto, construir un idioma común y tomar decisiones de por dónde ir. ¿Está bien? Excelente síntesis. Está buena la síntesis. Muy bueno. Bien. Pablo, muchas gracias. Ha sido muy útil. Daniela, ¿vos querés cerrar? Bien, muchas gracias a ambos por estar acompañándonos esta tarde. Dejamos ahí en el chat y también en la pantalla para que conozcan la agenda de actividades que tiene la comunidad planificada para lo que resta del año. No se pierdan, hay muchísimos espacios de intercambio, de propuestas de trabajo conjunto y que podamos seguir compartiendo mejores prácticas. Vamos a estar enviando el material, lo preguntaron mucho por el chat, no se preocupen, lo estaremos enviando la grabación y el material. Así que esperamos seguir en contacto y muchas gracias a todos por su participación. Gracias.